Bueno, ah, ya van 11 personas, entonces más o menos vamos a iniciar con la clase. Esta semana la guía es esta, donde vamos a analizar, o bueno, se hace una revisión muy general sobre cómo se encuentra la economía divididas por sectores. Entonces me imagino que ustedes ya sabrán lo que son los sectores de la economía, ¿verdad? Sí, no. Sí, sí, señor. Sí, entonces, ¿cuántos son? 4. 4 sectores de la economía. ¿Cuáles? Sector primario. Primario. ¿De qué se encarga el Terciario. primario? Ay, Lo que sería natural, la ganadería, pesca y ¿cómo es que se llama? Cultivos. Exacto. Sería la agricultura, la ganadería. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad es del sector primario? No está escribiendo esto. ¿Qué hacen no con el suelo, sino con lo que se encuentra debajo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se le llama? ¿Minería? Exacto. La minería también hace parte del sector primario. La minería en cuanto a la extracción pura de los materiales, es decir, del petróleo, sí. Bueno, tenemos estos 4, que son la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Recuerden que el sector primario es de extracción principalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un proceso de transformación de los recursos. Es decir, que el producto se adquiere tal cual se presenta en la naturaleza. Ya después, ¿cuál sigue? ¿El secundario? Sí. ¿De qué se encarga? ¿De lo industrial? Exacto. Es la industria. Ustedes ya han hecho investigaciones de industrias colombianas, industrias de carácter global de gran importancia. Eso divide un poco en la medida en que hay varias industrias. Entonces, el sector secundario también puede ser denominado como sector industrial. ¿De qué se encarga este sector? ¿Cuál es su ocupación? La industria. ¿Qué se les ocurre? silencien los micrófonos. ¿Qué se les ocurre del sector industrial? Las grandes industrias, las fábricas. Fábricas, empresas, es decir, que el sector secundario ¿de qué se encarga? ¿De la elaboración de qué? ¿De los productos? Exacto, elaboración de productos. ¡Wow! ¡Increíble! Si se encarga de la elaboración de productos, ¿qué tipos de productos para empezar? Es decir, cualquier tipo de productos, es decir, una película entraría en el sector secundario. Después de todo, una película es un producto de entretenimiento. No. ¿Esta entraría? ¿No? ¿Por qué? ¿De qué sector de la economía pertenecería una producción de película? No sé. Bueno, sigamos entonces y ahorita se darán cuenta. Terciario.
¿Esta de qué se encarga? Es de servicios, o sea, no tienen un producto en común, sino que prestan servicios. Servicios, exacto. Ah, es la producción o distribución de los productos. Es decir, se presta un servicio, como ya indicaron. La economía del cine o la economía cinematográfica estaría entre estos dos, entre el sector secundario y el sector terciario, aunque se dirige más al sector terciario porque se trata de un servicio de entretenimiento. Hablando en el terreno de la economía, una empresa que sí pertenezca solamente al sector terciario sería como, por ejemplo, los cines. Los cines no se encargan sino de distribuir el producto cinematográfico. Eso hace que su clasificación sea más sencilla. Esa sí estaría dentro del sector terciario. ¿Qué otras actividades u otras empresas se les ocurre del sector terciario? Avianca, Avianca, sí. ¿Qué más? Las empresas de los deportistas. Todas, sí, ellos prestan un servicio de entretenimiento también. un colegio, También. Los colegios hacen parte del sector terciario de la economía. ¿Dónde compran ustedes lo que sea? Los centros comerciales o los supermercados. Exacto. establecimientos de comercio. Los establecimientos de comercio, los centros comerciales, los supermercados, todo eso hace parte del sector terciario, es un servicio. En la misma medida, hace parte de este mismo sector los distribuidores, es decir, los que se encargan de llevar el producto de la empresa donde se generó hacia donde se va a vender. Existe un cuarto sector, ¿verdad? Sí, señor, el cuaternario. ¿Y de qué se encargaba o de qué se encarga? Ese también es como de servicios, pero como tecnología y desarrollo, algo así. Sí, más o menos, estás en lo correcto. El sector cuaternario se refiere precisamente al desarrollo tecnológico y científico. Esa está la mayor preocupación del sector cuaternario, porque se dividirá, si bien el conocimiento y la información técnicamente es un servicio, hay una razón específica por la cual se separa el sector terciario y es porque en la actualidad, en el siglo XXI, en el momento en que nos encontramos, la información ya tiene un gran peso, es decir, ya no solo es como un servicio como en un colegio, sino que al estar presente de forma global, por medio... Deme un segundo, por favor. De acuerdo. Debido a que hoy en día la información es de carácter, entre comillas, global, esto genera pues que se haya la necesidad de separarlo de los demás sectores, debido a la gran relevancia que hoy en día tiene todo el sector investigativo. Previamente no existía esta separación, toda la parte de la investigación científica, el desarrollo tecnológico se encontraban precisamente dentro del sector terciario. Esto ya lo habíamos visto, sin embargo es importante retomarlo porque la clase de esta semana trata precisamente de estos sectores, no los 4, sino los 3 sectores de la economía. Ya más adelante les explico por qué no se encuentra el cuarto sector, pero es como estos se aplican dentro de la economía colombiana. Entonces vamos a comenzar con el sector primario. ¿Qué opinan ustedes sobre este sector en la economía colombiana? ¿Es importante? ¿Más o menos? Es el que más influye, ¿no?
Eh, técnicamente no. De hecho, es el que tiene mayor representatividad, sí, pero sus ganancias son de un nivel muy bajo en comparación a las de los demás sectores. Es de gran Entonces, el importancia. secundario es el que más influye. Tampoco. Es el terciario. Más adelante les explico por qué. El que más generación a la riqueza o PIB apoyo al PIB, ahorita más adelante les explico qué es el PIB, es el sector terciario. Y de nuevo ahorita les explico por qué. Por ahora concentrémonos entonces en el sector primario, que es el de la agricultura y la ganadería. ¿Ustedes creen que este sector es importante en la economía colombiana? ¿Es importante Sí, el sector primario? ¿Por qué? porque Colombia es uno de los países con más, no sé, con mejores recursos naturales. Sí, Colombia tiene una gran diversidad de flora y fauna. Además, sus recursos mineros son bastante importantes. Pero, ¿por qué este sector es o debería ser uno de los que mayor preocupación genera? ¿Ustedes podrían vivir sin las actividades o los productos que genera este sector? No. No. Es decir, nadie puede vivir sin comida, sin frutas, sin vegetales, etcétera. Pero, por ejemplo, un computador. Ustedes podrían vivir sin computador. De poder, Queda. pueden. De encontrarse en la capacidad de cambiar a nivel tan masivo, tan importante, su manera de vivir, pues es bastante complicado. Pero pues vivir sin computador es posible. Vivir sin alimento, no mucho. ¿Cómo creen entonces que se encuentra este sector? Ya no hablando de económicamente, sino socialmente. Es decir, las personas que trabajan en este sector reciben una redistribución igual o mayor por el conjunto de productos de importancia que generan. Es decir, ¿cómo creen que es la situación del campesinado en Colombia? Venga, dígame que tengo que ir a comprar hoy de una vez, antes de que inicie la clase. O sea, ¿qué opinan de los campesinos? ¿Cómo es su vida, su trabajo, su ganancia económica? Pues su ganancia económica es como baja al trabajo que Es hacen, mala ¿no? porque su ganancia económica es muy baja, ¿no? A la comparación del trabajo que hacen, que es muy alto y que ellos, que es una gran parte que, pues, de que transportan mucha comida hacia sectores del país, ¿no? Exacto. El sector campesino, es decir, el campesinado, en Colombia no tiene una adecuada redistribución de la riqueza. Es decir, últimamente en las noticias salieron, o hace unos días salieron casos de esto. El campesinado seguía cobrando el mismo precio por los productos, pero a ciudades como Bogotá llegaban más caras. ¿Esto qué indica? Indica una cosa. La elevación o el aumento en el precio de los productos se genera dentro de estos dos sectores. Este primer sector es para los grandes ganaderos, grandes agricultores o los pequeños agricultores. A los grandes agricultores, pues a veces en algunos casos son precisamente quienes tienen la empresa que se encarga de transformar los productos y ya una muy o una gran empresa a veces tiene los tres
sectores dentro de sus labores. No solo se encarga de sembrar y recolectar los productos agrícolas, sino que los transforma, por ejemplo, en un paquete de papas y después tienen otra empresa que les pertenece a los mismos dueños que se encargan de distribuirla. Todo esto es una gran empresa, pero a nivel micro, es decir, al pequeño agricultor, se generan ciertas cosas como, por ejemplo, un bulto cuesta 70 pesos y en Bogotá se vende a 1.700, es decir, que hay una inequidad o una desigualdad en la forma en que se distribuyen los recursos. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué creen que se presenta? Porque los campesinos no reciben un pago más justo por un producto que es necesario para la vida. ¿Qué se les ocurre? ¿Sí me escucharon? ¿Aló? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los campesinos no reciben un precio justo por los productos que son importantes? Si se les paga muy poco y en Bogotá se cobra muy caro por ese producto. Porque traen comida de otros países. Buenas. Subir los precios. Por el tiempo que se demoran en cultivarse todo. Apaguen el micrófono. El tiempo, sí, lo del tiempo es más que todo para una agricultura cerca de los polos, en la zona ecuatorial. Esto se maneja de una manera diferente en la medida en que al haber escalas térmicas por la altura, no es necesario decir este tiempo cultivamos esto, sino que en ciertas zonas se cultiva un producto y de esa manera no estamos tan limitados por el tiempo o el clima. Esa es una de las particularidades de la agricultura en Colombia y de los países que están en la zona ecuatorial, es decir, el trópico, la zona tropical. El tiempo, por eso, no afecta tanto a menos de que se trate de un momento histórico en el que haya un virus, un contagio o algún tipo de problemática biológica y natural que evite que este sector genere riqueza. Para darles una pista, entonces, ¿quién se encarga de regular la manera en que se le paga o se distribuye la riqueza? ¿Quién es el encargado de revisar la economía? ¿Qué se les ocurre? Nada, profe, nada. Ustedes no están atentos y yo a veces les escribo la respuesta. El Estado o el gobierno. Él es el encargado de revisar que la economía se mantenga en un estado equitativo. Obviamente no conocen a profundidad cómo ha sido la regulación del campesinado por parte del Estado. A manera general y un poco de resumen, durante años el Estado colombiano ha mantenido una política no de desigualdad, sino mal planteada sobre la situación del campesinado. Se beneficia a los terratenientes o a los grandes agricultores. ¿Alguien sabe lo que es un terrateniente? ¿Se les ocurre que pueda ¿Es dueño de muchas tierras? Sí. Es una persona que tiene un montón de tierras, es decir, alguien
que por medio de sus recursos adquiere grandes propiedades. ¿Alguna vez han visto esta película de Vacas Vaqueras? Sí, 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 señor. Ahí No, hablan un poco sobre lo que es el terrateniente. Es una persona que tiene una gran extensión de tierra y por lo tanto tiene la posibilidad de sembrar o dedicarse a la ganadería. El asunto en Colombia, por ejemplo, es que los terratenientes, en vez de dedicarse a la agricultura, se dedican a la ganadería por una razón simple. La ganadería requiere menor trabajo en la medida en que es alimentar al animal, al bovino, o al caballo, o a la gallina. Bueno, cuando hablamos de ganadería sí se habla específicamente de bovino, pero pues toda la alimentación de animales hace parte del sector primario. Cuando en Colombia los grandes terratenientes dedican sus tierras precisamente a la ganadería, es decir, a la alimentación del ganado bovino, de las vacas, etc. ¿Por qué creen que será? Además de que se reducen los costos. ¿Cuánta gente creen que se necesita para sembrar? ¿Una, dos? pues depende de la cantidad que haya que sembrar, ¿no? Y pues, y de la extensión de tierras que haya, ¿no? Exacto. Si es una pequeña... pero yo pienso Sí, que si, o sea, si ellos quieren, o sea, vender más, deben trabajar muchas más personas para poder recolectar más cultivos. exacto. Depende de la dimensión del terreno, ¿no? Sí. Un gran cultivo requiere una gran cantidad de personas para generar el proceso de siembra. Hoy en día es menor en la medida en que tenemos recursos tecnológicos. Antes, obviamente, era mucho más difícil. Sin embargo, la principal razón por la que los grandes terratenientes prefieren dedicarse a la ganadería es la diferencia en el precio de los productos. ¿Qué es más caro? ¿Un tomate o un pedazo de carne? Un pedazo de carne. Exacto. El sector ganadero requiere menor mano de obra en la medida en que se trata de manejar ya no todo el proceso de siembra, sino el proceso de la alimentación del animal. Todo esto se puede hacer a través de un gran conjunto de personas, pero pues se tiene maquinaria más especializada que reduce la cantidad de la mano de obra. La diferencia fundamental por la cual los terratenientes en Colombia se dedican a la ganadería es la diferencia en el precio de los productos. Debido a que se gana más con una sola vaca que con una pequeña parcela de tierra, pues esto incentiva la ganadería en Colombia. La desigualdad de todos modos en este país, en el sector primario, es importante. Los grandes cultivadores, los grandes terratenientes, las grandes empresas que se dedican a este sector tienen altas ganancias. Mientras que el pequeño productor lo que hace en algunos casos es vivir bajo la modalidad de hacendatario. Me imagino no tienen ni idea de lo que es un hacendatario, ¿verdad? No, señor. Bueno, No, no sé. un hacendatario, ¿Hacienda? exacto. El hacendatario es la persona que vive con el modelo de hacienda. Una hacienda es sencillo. Si la persona no tiene, si el campesino no tiene tierra para trabajar, un gran terrateniente o una persona con una gran extensión de tierra
se la alquila, por así decirlo. Se la alquila para que esa persona viva en ese sector y produzca y cultive el agro, plantas, alimentos. Este modelo es sencillo. La persona no paga tanto con recursos económicos, sino paga con lo que produzca. Tiene que producir cierta cantidad de cultivo. Si no logra cumplir con ese cultivo, pues entonces que comenzaría a deberle al hacendatario. Hay otra forma, otra modalidad desigual o por la cual el pequeño productor en el campesinado busca generar recursos. Esta es, por ejemplo, ya cuando la persona sí tiene siembra, sí tiene tierras para cultivar, lo que hace es no las vende él mismo, sino las vende a un gran distribuidor del sector agrícola, porque de esta manera recibe un pago por este producto. Algunas personas utilizan esta modalidad precisamente a dos cosas. En primer lugar, el que no sea fácil para ellos lograr llevar su producto a las capitales o a los centros de comercio. Y segundo, esta movilidad se ve restringida en la medida en que en algunas zonas del país ni siquiera tienen vías de acceso. Algunas vías de acceso en este país son lo que comúnmente se conoce como trocha. Me imagino que sí saben lo que es una trocha, ¿no? Un camino con Sí, muchas Señor. piedras. No, profe. Una trocha es precisamente un camino De difícil acceso. natural, por así decirlo. Es decir, la trocha es algo que no necesariamente tiene un proceso de transformación por parte del Estado, sino que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, como sabrán, o bueno, más o menos, cuando las personas interactúan, o mejor dicho, cuando las personas caminan sobre un espacio, algo le pasa al césped. Cuando muchas personas caminan durante mucho tiempo, durante el mismo espacio, el césped muere. La mayoría de trochas se hacen de esta manera, si es que ya no existían naturalmente. Pero una trocha es, por ejemplo, este camino que puede que antes, hace años, tuviera hierba, tuviera césped, pero con el proceso del constante caminar por parte de las personas, este césped fue muriendo. De esa manera es que se crean caminos de forma natural o por medio de la intervención del ser humano. Debido a que lo utilizan, terminan formando un camino para su transporte, su movilización. Esto es lo que se conoce comúnmente como una trocha. Podríamos decir que es un camino que se construye colectivamente a lo largo de los años. Eso es una trocha. Bueno. Todo esto hace parte del sector primario de la economía colombiana. El sector primario, como ya les dije, no tiene una gran ganancia debido a que los otros sectores, el secundario y el terciario, tienen una diferencia en el precio de sus productos. El sacar el producto agrícola sin transformación conlleva un precio menor. Ya cuando se transforma, conlleva un precio menor. Esa transformación es realizada en el sector secundario. Un ejemplo de eso son las papas. ¿Cuánto cuesta una papa margarita hoy en día? No sé, yo no compro papas. No me gustan las papas. 1500, profe, 1500. Como 1300. Bueno, 1500, 1300, 1800. 1500 porque viene con tazos. Bueno, claramente existe la broma recurrente a que
existe la broma recurrente en internet de que todo esto. Entonces, la broma recurrente sobre las papas de paquete es que simplemente son puro aire. Es decir, que ustedes están pagando 1.500 pesos por aire nada más. Esto debido a que yo no sé por qué lo harán, pero pues cuando Pero compran, eso es verdad, ¿no? exacto, cuando compran un paquete, cuando compran un paquete de papas simplemente se ve grande, pareciera tener mucho, pero lo abren y después ven que ocupa la mitad del espacio del paquete. ¿Por qué lo hacen? No tengo ni idea, pero pues ese es el chiste que se hace con este producto. La diferencia fundamental es que las papas que se requieren tienen un precio inferior de 100 pesos, 150, más o menos, mientras que ustedes pagan 1.500 por todo este paquete de papas con aire. Es por eso que a mí no me gustan los paquetes de papas y por eso no compro paquetes de papas. Bueno, siguiendo con el sector secundario de la economía, ¿iban a preguntar algo? No, señor. Bueno, No, señor el profe. sector secundario de la economía entonces se encarga de la producción de la transformación de los productos, es decir, hay un proceso industrial. A eso es lo que se le conoce a la transformación de los productos, un proceso industrial. Ustedes ya hicieron una investigación sobre las industrias en Colombia. Sí. 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 Algunos ejemplos. Bancolombia. Postobón. Bancolombia, Postobón. Postobón, de hecho, hace parte de las empresas del sector secundario más importantes, porque estas empresas en Colombia, las más importantes, suelen ser las que son transformación o la transformación de productos alimenticios y bebidas. Esta es la que más genera en el sector, más beneficios genera en el sector secundario. Más o menos, aquí están en la guía que les dejé en la plataforma. Dice que, ¿dónde tengo esos? Por acá. El procesamiento de alimentos aporta el 21% del producto industrial nacional, es decir, que genera el 21% de riqueza para la industria. Después tienen el de las bebidas, textiles y químicos, que solo genera un 8%. Es decir, que la más importante es el procesamiento de alimentos, es el convertir un producto en otro. Por ejemplo, de nuevo, el caso de las papas. Entonces, se compra una papa regular que se transforma después en una papa de paquete. Bueno, eso es lo importante aquí del sector secundario. Como verán ahorita, el más importante de la economía colombiana es el sector terciario. ¿Qué ejemplos de economías del sector terciario en Colombia se les ocurre? Caracol. Sí, Caracol hace parte de la economía del sector terciario en Colombia. ¿Qué Para más? capital. El IRD. Le dice ITP. Sí, Alpina, también el ITP. Movistar. Exacto. Alpina, Movistar, todas esas empresas son parte del sector terciario. El sector terciario, de hecho, es la economía o la parte de la economía más importante en Colombia. Miren, aquí en la guía de nuevo está especificado concretamente, ya que ellos generan casi el 50% del Producto Interno Bruto.
El Producto Interno Bruto, para ser claros, es el valor total de lo que se genera a través de la producción tanto de bienes como de servicios. Es decir, cuánto gana un país a partir de su producción, cuánto gana en total. Ese es el Producto Interno Bruto. Cuántas ganancias logra generarse dentro de la nación a partir de todas sus actividades económicas. Ese es el PIB. Aquí está especificado, PIB, Producto Interno Bruto. Y como ya les acabo de mencionar, entonces el sector terciario en Colombia genera casi el 50%, es decir, que se encarga pues de la mayoría. Ya lo demás viene dividido entre el sector primario, secundario y pequeñas partes de economía que no son clasificadas tan fácilmente. El PIB es la única manera o es el único registro para medir cuántas ganancias tiene un país. No hay otra forma más directa y a partir del PIB también se puede hablar de la distribución de la riqueza, que eso sí ya es una estadística diferente, se puede sacar con la estadística del índice de Gini, que habla sobre la pobreza, sobre cómo se distribuye la riqueza. Esta distribución de la riqueza es algo sencillo. Si un país genera X cantidad, ¿cuánto se le devuelve o cuánto recibe el pueblo, la población? ¿Por qué creen que esta estadística es importante? ¿Para qué saber cómo se distribuye la riqueza? ¿De qué serviría? ¿No se les ocurre por qué puede servir? ¿Para qué? No, profe. No, profe. Cuando una persona, o bueno, cuando en un país se mide la distribución de la riqueza, también se está midiendo la desigualdad social y económica. Si hay baja distribución de la riqueza, quiere decir que las poblaciones más pobres tienen una ganancia inferior. Colombia, de hecho, se destaca por ocupar. Bueno, ahorita les cuento que ya se nos va a acabar. Nos queda tan solo menos de un minuto de la clase, entonces vamos a salir de la reunión ahorita y dentro de unos minutos les indico por WhatsApp en qué momento volver a ingresar. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, profe, Sí, señor. chao. Bueno, Profe, ahorita Chao. ingresan después de que se quede grabada.
Bueno, Profe, se me perdieron los audífonos. ¿qué les iba a decir? Bueno, mientras tanto, vamos adelantando porque si no se me va la menos de media hora que queda de la clase. Como ya les había dicho, entonces el sector terciario es el de mayor importancia para la economía colombiana, ya que genera más o menos el 50% casi del Producto Interno Bruto, que es la ganancia total que tiene un país. Es importante conocer índices de Gini que hablen sobre la distribución de la riqueza, en la medida en que estos reflejan cuánta es la desigualdad económica dentro de los países. ¿Por qué? Porque a través de estos es que se hace un estudio y un análisis de la manera en que el país genera ganancias y cómo la distribuye dentro de toda su población. El problema en Colombia es que Colombia tiene uno de los índices más altos en la desigualdad o la baja redistribución en la riqueza. Colombia no tiene una alta redistribución en la riqueza. A nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ni siquiera está entre los primeros y mucho menos hablando a nivel mundial. De hecho, en cuanto a las clases más pobres, Colombia es uno de los países. La particularidad de Colombia es bastante grande en la medida en que, primero, Colombia tiene uno de los PIBs altos y se estipula que Colombia va a ser uno de los países con mayor incremento en el PIB. Es decir, que el país de Colombia va a tener mayores ganancias a lo largo de los años. Por así decirlo, la tendencia en el caso colombiano es que eleve o aumente su precio, es decir, su PIB. Pero siga manteniendo una inequidad en la distribución de la riqueza. El sector terciario en la economía colombiana hace parte principalmente el sector de los servicios, que es precisamente lo que ya han mencionado, de televisión, radio, educación, etcétera. Esa genera un 16% del PIB. Ya después tenemos el bancario, que hace parte del sector terciario, pese a que también es una industria del sector terciario, que genera el 15%. Transporte y comunicaciones, el 9%, y comercio y turismo, 9%. Como verán, entonces, el sector servicio es el que mayor genera. ¿Por qué se presenta esto? De hecho, en Colombia no solamente se presenta esto, a nivel mundial se le llama como la tercerización. La mayoría de países desarrollados tienen sus mayores ganancias en el sector terciario. La mayoría de países, por lo tanto, desarrollados tienden a esta misma particularidad, que después de ser el sector primario y el secundario, ya no son los que generan mayores ingresos, sino el terciario, el de los servicios. La diferencia fundamental es que un país desarrollado desarrolla, valga la redundancia, o elabora o lleva este proceso de una manera más acelerada, debido a su, por así decirlo, su situación benéfica. Entonces, esta tercerización se lleva a cabo mucho más rápido que en un país subdesarrollado como Colombia. Bueno, eso sería términos generales y a grandes rasgos cómo es la economía en el caso colombiano. Como ya les dije, entonces lo más importante y lo que resume básicamente la economía en el caso colombiano es que Colombia tiene una buena economía. No, pues no es la mejor, pero sí tiene una buena economía. El problema es que no hay una distribución de la riqueza, es decir, las personas con mayores ingresos son las que se terminan quedando con la mayoría de las ganancias. No quiere decir que entonces todo el mundo tenga que tener por igual, pero por lo menos las clases más bajas tienen que tener condiciones más allá que solamente dignas para vivir. Ese es el problema del caso colombiano de la economía. Tiene ganancias, pero no se distribuyen adecuadamente. Bueno.
Ya lo único es la actividad. Esta actividad es sencilla, por así decirlo. Lo que tienen que hacer es buscar un producto colombiano o invento hecho por un colombiano, el que ustedes quieran o quieren. Puede ser un libro, una película, serie, canción, cualquier cosa que ustedes quieran sobre un producto colombiano. Un invento, por ejemplo, el marcapasos externo. Lo único que tienen que hacer es buscar qué es ese producto, describirlo, quién es el inventor y qué se buscaba con ese producto, es decir, qué busca el autor o el creador con ese producto. Por ejemplo, en el caso de Gabriel García Márquez, ¿qué buscaba Gabriel García Márquez con el libro de 100 años de soledad? Lo que pueden hacer es investigar el producto que ustedes quieran. Una película colombiana, por un autor colombiano, un director colombiano, una canción, puede ser de Maluma si quieren, pero pues no sé cómo le encontrarán el propósito a una canción de la Maluma, eso ya depende de ustedes. O sea, profe, puede ser de cualquier aspecto, pues con tal de que sea colombiano, ¿no? Cualquier producto que haya sido desarrollado por un colombiano o una colombiana, Ok. el que quieran. Pero pues lo que tienen que responder es precisamente eso. Una pequeña descripción del producto, quién es el creador y qué buscaba enseñar, por así decirlo. ¿Cuál es el propósito de ese producto? Y finalmente, ¿por qué creen que ese producto es importante para la economía colombiana? Esos serían los 4 aspectos de la actividad. También, eso sería todo de la actividad. Antes de acabar con la clase, les quiero ejemplificar un caso. Me imagino que todo el mundo conoce Monopoly. Sí, señor. Monopoly, ¿por qué creen que sirva para comprender la economía? ¿Sí me escucharon? Miren, Monopoly. Pues porque, pues si no estoy mal en Monopoly, siempre pues gana el que más dinero tenga y eso es lo que se representa en la sociedad, ¿no? Sí, Monopoly sirve más que todo para comprender la estructura o el pensamiento del capitalista. Por ejemplo, tienen esta casilla. Todo eso es automático, entonces no tiene gran importancia. Comprar, generar ganancias si la persona cae ahí. Lo importante para saber es precisamente cosas como la cárcel. En el juego de Monopoly, ustedes pueden pagar por salir de la cárcel. Porque creen que esto refleja, por ejemplo, la corrupción en Colombia, ¿cómo es? Es importante, es grave. ¿Sí me escucharon? La corrupción. Sí, señor. Pues yo pienso que es grave, ¿no? Porque pues siempre gana el que tiene plata y pues el pobre no. Exacto, pienso lo mismo que Paula. Bueno, la corrupción, exacto, es una generación desigual. ¿Por qué lo menciono? Porque técnicamente pagar por salir de la cárcel es corrupto. Si usted está en la cárcel es porque cometió algún error, algo mal. Monopoly, en cambio, enseña que pagar para salir de la cárcel está bien. La única forma de perder es quedarse sin dinero. Es por eso que Monopoly enseña capitalismo, porque es bastante, básicamente por eso su icono, su simbolito es este muñequito esta es la forma en que se vestían los capitalistas a inicios del siglo XX, con su sombrerito, su trajecito y solo le falta tener un monóculo y es un capitalista de pleno siglo XX. Monopoly es divertido, es entretenido, pero pues no tiene a veces los mejores mensajes sociales. Esta idea el más grave es precisamente ese, pero pues para sobrepensar un juego tampoco. Bueno, ¿tienen alguna pregunta mientras el juego se desarrolla solo? No, no, señor.
Pero también otros juegos como tipo GTA, o sea, Grand Theft Auto también serían como ejemplos, o sea, Bueno, es que ahí es particular porque GTA lo que hablaría sería de una economía bajo la economía, una economía ilegal. En Colombia existió el caso de una economía similar, de una economía bajo la legalidad, que es la economía del narcotráfico. Colombia fue de gran importancia esta economía en la medida en que generó riqueza, es decir, fue mucho el dinero que se generó. Por ejemplo, Escobar fue una de las personas más ricas o con mayores riquezas durante finales del siglo XX. Y como tenía tanta plata, pues lo que hizo a veces fue crear barrios, construir casas. Esa es la razón por la que algunas personas en Medellín todavía consideran a Pablo Escobar como una persona positiva, porque él sí hizo cosas positivas por ciertos sectores de la población de Medellín, especialmente los sectores más pobres. Pero sin embargo, pues, esto es lo que se llama una economía de carácter ilegal. Es una subeconomía, una economía que está bajo las puertas de la legalidad. Es importante comprender esto en la medida en que la economía ilegal puede llegar a afectar a la economía normal o legal. Por ejemplo, en el caso precisamente colombiano, durante finales del siglo XX ocurrió una crisis a nivel latinoamericano, crisis que Colombia no sintió gravemente precisamente por la cantidad de dinero que había generado el narcotráfico. Yo ahorita la arreglo, ahorita no puedo apoyar, gracias. Ese es el problema, pues juegos como GTA sí se van un poco más allá de la perspectiva, pero pues son funcionales para hablar del crimen. Bueno, gracias, profe. ¿tienen alguna pregunta sobre economía colombiana, sobre cualquier cosa? Aló. No, señor, no tengo ninguna duda. No. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces eso concluiría la clase de hoy, 15 minutos antes de las 10, pero pues bueno, tampoco es para estar ahí constantemente solo porque sí. Si ya lo desean, pueden entonces ir saliendo de la reunión y esta reunión pues quedará grabada más o menos para el martes dentro de la plataforma. Bueno, les agradezco mucho su atención. Sí, ya pueden ir saliendo de la plataforma. Bueno, sí, señor profe. Bueno, Chao, gracias, profe. profe. Chao. Luego, Chao, chao. profe. Chao, profe, gracias. Dios lo bendiga. Luego.